Vayan encendiendo sus Biblias, por favor. Ahora son más digitales que en papel, ¿verdad? Vayan buscando este texto que está en Juan 11, verso 1. El Evangelio de Juan. Ok, dice así, Juan 11. Yo lo voy a leer en esta versión que es de las Américas. Y dice así: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira. Mira implica algo más que simplemente ver. Lo que las hermanas le están diciendo al Señor Jesús es: Señor, presta atención. Presta atención. Es casi que un grito de desesperación. Eso es con urgencia. Y les dice: el que tú amas está enfermo. Yo me imagino esta escena y es como si ellas le estuvieran diciendo a Jesús: tú lo amas, pero él está sufriendo. Es tu amigo, pero la está pasando mal. Es tu discípulo, él te sirve, pero está sufriendo. Él es fiel a ti, pero está sufriendo. Él te ha abierto las puertas de la casa, pero él está sufriendo. Él está comprometido contigo, pero está sufriendo. Y parece como que algo no calza acá bien. Tal vez desde la perspectiva humana, algo como que pareciera que está desajustado. Algo muy notorio es que el dolor había llegado a la familia. La familia completa había sido abrazada por el dolor. Y pareciera como que las hermanas tienen un tipo de debate en su mente mientras está pasando algo en su familia. Señor, al que tú consideras tu amigo, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué si él es fiel, él está sufriendo? Imagínense cuántas comidas, cuántas conversaciones, cuánto tiempo tuvieron que haber invertido juntos para que ellas le dijeran que era amigo de Jesús. Y entonces ellas están diciendo: si él es fiel a ti, si tú lo consideras el amigo, ¿por qué él está sufriendo? Si tu palabra dice que tú lo amas, ¿por qué él está sufriendo? Ojo, las hermanas acá no están diciendo: el que te ama a ti está enfermo. Ellas no están diciendo esto. Lo que pasa acá es que ellas no entienden por qué, si Jesús lo ama tanto, hay una persona que está con tanta necesidad y está sufriendo. Y al igual que ellas, muchos de nosotros, en muchas ocasiones de nuestra vida, no logramos entender que ¿por qué si sabemos que el Señor nos ama? ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? ¿Por qué si sabemos que el Señor nos ama, por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué tenemos esta enfermedad? ¿Por qué no llega el trabajo? ¿Por qué no puedo salir de esta deuda? ¿Por qué aún no sigo viendo a mi familia acá? ¿Por qué estoy en esta crisis?
Yo no estoy criticando la postura de cualquiera de ustedes o mucho menos la de las hermanas, pero todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta. Y hoy quiero hablarles bajo una reflexión que la he titulado El sufrimiento y la fe, y vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, y te agradecemos juntos por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar delante de tu presencia, disfrutando tu presencia y en comunidad. Así que, Señor, usa esta oportunidad para hablar a nuestro corazón, para sanar cualquier corazón, sanar el alma herida, sanar cuerpos enfermos. Señor, trae perdón hoy, trae reconciliación y bautízanos con tu poder, Señor, con tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Han escuchado alguna vez el autor C.S. Lewis? Sí, por lo menos frases. Tiene muchos libros, pero por lo menos alguna frase han escuchado. Bueno, él fue el que hizo las Crónicas de Narnia. No las películas, pero sí los libros. ¿Y cuántos sabían que él fue ateo? Muy pocos. Bueno, Juan sabía. Pero C.S. Lewis fue una de las personas con mayor influencia, una de las personas cristianas con mayor influencia en el siglo XX. Y él escribió muchos libros, y uno de sus libros que más ha llamado mi atención lo tituló El problema del dolor. Y me gusta mucho porque, aunque es un libro un poco elevado con sus palabras, cuesta un poco como entenderlo, hay que leerlo varias veces. Es un libro que está plasmado por las experiencias que él vivió. Un libro demasiado bueno. Él fue marcado porque desde niño él perdió a su mamá. Pero lo que más marcó su vida es que él perdió a su esposa por una enfermedad terminal. Y entonces en todas esas emociones que él tenía, en esas crisis, empezaron a haber preguntas, y entonces nació este libro a causa de estos dolores, estos eventos que causaron estos dolores. Y él trata en sus páginas darle sentido a algo que ha plagado últimamente a la humanidad. ¿Y qué quiero decir con esto? La incógnita del sufrimiento, que es algo que todo ser humano se tiene. Crea o no en Jesús, siempre en algún momento de nuestras vidas tenemos esa incógnita. Por años esta ha sido una de las mayores preguntas que el ser humano se ha hecho. Si Dios existe, ¿por qué estas personas están sufriendo tanto? ¿Alguna vez usted se hizo esta pregunta? Creo que me equivoqué, estoy en el tercer cielo. Bueno, qué dichosos. C.S. Lewis escribe este libro en medio de su dolor más grande, donde está enfrentando una crisis que no sabe cómo afrontarla, y trata de darle sentido al sufrimiento, y escribe algo especialmente para aquellos que aman a Dios. Y antes de poner su frase que me llamó la atención, es que escuché algo de un pastor que dijo que los libros no cambian a las personas, los párrafos sí. Algunas veces un libro completo no genera mayor efecto en uno, pero una persona puede verse profundamente afectada cuando un párrafo es recordado y memorizado de una manera especial. ¿Les ha pasado esto? Que tal vez usted se lee un libro, no se acuerda tal vez ni del 80%, pero hubo un párrafo que parece que saltó de las páginas y que le pegó en el corazón. Ok, C.S. Lewis dijo: podemos ignorar el placer, pero el dolor
pareciera que insiste en ser atendido. Dios nos susurra y habla a la conciencia a través de los placeres, aunque esto nosotros lo podemos como dejar pasar, lo podemos ignorar. Y entonces, hablando del dolor, dice, pero nos grita. Dios nos habla en la conciencia con cosas que tienen que ver con el placer, pero Él nos grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo adormecido. Prácticamente acá lo que está diciendo C.S. Lewis es que el placer es muy fácil de ignorar. Usted puede ignorar el placer, pero el sufrimiento no. El sufrimiento es algo que tiene que ser atendido y con urgencia. Usted no sufre y se hace el loco. Usted no sufre y no puede hacer como que no esté pasando algo. Porque si a usted le pasa eso, usted necesita otro tipo de ayuda. El dolor es algo que tiene que ser atendido. Usted se levanta en la mañana y usted va a estar medio dormido en la madrugada. Usted se va y se golpea el dedo pequeñito en la cama y se vuelve a acostar. No, empieza a hablar en lenguas. El dolor, lo que nos está diciendo C.S. Lewis es: el dolor tiene que ser atendido, es algo con urgencia. Y Dios dice que Dios lo utiliza como un megáfono. Dios utiliza el dolor para despertar a un mundo que está adormecido. ¿Se acuerdan ustedes de las Torres Gemelas? Claro que sí se acuerdan. Pero lo que me impacta es que vi documentales y noticias donde después de la catástrofe, a las semanas, a los días, la gente, ¿qué es lo que hacía? Dice que muchos bares se cerraron y crecieron iglesias. La gente, ¿se ha visto Los Simpson que la gente se pasa de un bar a una iglesia y así? Es que fue como esa imagen. Las iglesias llenas, pero no duró mucho, duró semanas. Al igual que la pandemia. La pandemia, me acuerdo que la gente insistía: mira, ¿cuándo vamos a ir a presencial? ¿Cuándo vamos a poder ir a adorar? ¿Cuándo vamos a poder quitarnos esta mascarilla para poder adorar y todo? Y muchas de esas personas hoy yo no las veo acá. ¿Por qué? Por un momento Dios ha utilizado el dolor para llamar nuestra atención, para despertarnos, para despertar esa necesidad de la búsqueda de Dios. Y Dios lo utilizó y lo sigue utilizando, el sufrimiento, para llamar nuestra atención. Así que, aunque no tengo muchas respuestas con respecto a este tema, creo que el sufrimiento tiene algo positivo en la vida del cristiano. Y no me vea extraño, no me vea raro, suena extraño. Pero veamos lo que dice Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Acá Pablo lo que nos está queriendo decir es que hay dos formas en las que usted puede conocer muy bien a Dios. A través del poder de la resurrección, usted puede disfrutar su sanidad, su salvación, disfrutar el gran sacrificio que hizo Jesús. Usted lo disfruta y lo conoce, lo empieza a conocer a través de la palabra. Pero también podemos conocer a Dios íntimamente a través del dolor. Si usted pudiera escoger, ¿de qué manera le gustaría conocer más a Dios? ¿Cuál escogería? Sí, ya sus risas me dijeron todo. Son pocas las personas que aprovechan el dolor para conocer a Dios. Porque es fácil tener acceso a la gloria de Dios cuando todo está bien, cuando tenemos bastante dinero en la cuenta, cuando tenemos el trabajo disque asegurado, cuando tenemos posibilidades, tenemos salud, tenemos un buen matrimonio balanceado, cuando estamos en triunfo, en victoria.
Pero aquellos que conocen a Dios a través del sufrimiento logran descubrir cosas que muy pocos saben, porque son formados en medio del dolor. Por eso David decía: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Dios está cerca de los que están sufriendo. Así que el sufrimiento puede tener un efecto positivo en la vida del cristiano, especialmente a los que aman a Dios. Tal vez usted pueda decirme: sí, pero usted no conoce mi historia, usted no conoce mi pasado. O otros podrían decir: usted no conoce mi matrimonio. Bueno, déjeme decirle que lo siento mucho, pero no se aceptan devoluciones. Quiero hablar a la luz de la palabra para poder tener un balance lo más responsable y no irnos a esos extremos, porque he escuchado muchos extremos. Los extremos de que están, los primeros, los de pare de sufrir. No me refiero a los del Paseo Colón. Me refiero a los cristianos que dicen que si usted viene a Cristo, usted va a parar de sufrir. O está otro extremo donde dicen que si usted está sufriendo es porque usted es muy espiritual. O hay otros que dicen que si usted está sufriendo es porque usted tiene un pecado oculto y el diablo está encima suyo. No lo deja caer, lo tiene en el aire. Pero primero quiero establecer dos cosas. El sufrimiento estuvo aquí antes de que usted y yo naciéramos y va a seguir estando. Y el sufrimiento, número 2, le va a llegar a cualquier persona, crea usted en Dios o no. Job dice, lo dijo el libro de Job, deja plasmado esto: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Acá no se puede malinterpretar esto, porque no está diciendo que nacemos con el propósito de sufrir, sino que es inevitable que estando en un mundo quebrado no padezcamos. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Pero si algo estoy seguro es que aún en medio del sufrimiento Dios se puede glorificar y Dios puede actuar a favor de su vida y la de su familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan para bien. Todas las cosas, todas, no hay excepción. Todas las cosas en algún momento de su vida, no tiene que ser ya, no tiene que ser cuando usted espera, en algún momento todas las cosas le van a servir para su bien. Cristo no nos mintió. Cristo no es un vendedor de sueños. Cristo dejó muy claro desde sus propias palabras que en la vida iba a ser dura. Pero también saben que dijo: pelea la buena batalla, guarda la fe y persevera hasta el fin. Palabras de Jesús. Dios no nos prometió que iba a ser una vida fácil, pero sí nos garantiza su presencia en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo. Y Dios nos dijo: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te tocarán. Pero dice: cuando pases. O sea, es una garantía de que lo vas a hacer. Vas a pasar por las aguas profundas, pero también hay una garantía: yo estaré contigo. No nos promete una vida libre del sufrimiento, libre de crisis, pero sí nos prometió su presencia en medio del sufrimiento. Y Jesús hoy con esto nos está diciendo: esta situación que tal vez estás pasando o has estado pasando por mucho tiempo, no la puedes evitar. Ya no la vas a poder evadir. No le vas a poder dar largas. Ya no la pospongas. Posiblemente esto te va a doler. Vas a seguir llorando y vas a sufrir, pero aunque vayas a derramar lágrimas, ese pasaje me dice que el Señor lo que quiere es tomar tu mano, y Él te dice: toma mi mano
y no me sueltes. Vas a sufrir, pero yo estoy contigo. La estás pasando mal, acá te tengo. Vas a experimentar cosas que no quieres. Estás de mi mano. No te sueltes, no te sueltes. Y el Señor nos dice: ¿estamos listos? Toma mi mano. Y entonces, poniendo el sufrimiento en la perspectiva correcta, veamos cómo el sufrimiento va a traer beneficios a la vida de una persona que cree en el Señor. Dice, número 1, el sufrimiento revela la firmeza y la madurez de la fe. Para los que toman nota, ahí número 1, el sufrimiento revela la firmeza y la madurez de la fe. ¿Con esto qué quiero decir? Tus victorias, tus logros, eso no va a revelar tu fe. La crisis es lo que va a revelar tu verdadera madurez. Los momentos más duros van a decir de qué estamos hechos. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué dijo en Mateo? Se fue Mateo. Listo. Mateo 11. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a otros pueblos. Dice: Juan, el Bautista, estaba en la cárcel. Juan, el que era reconocido como la voz que clamaba en el desierto, había sido silenciado. Su ministerio había durado aproximadamente 1 año, y él, según la Biblia, decía que él era un predicador como nadie hasta el momento. Era el profeta más reconocido hasta el momento. Palabras de Jesús. Y dice que, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, porque él estaba en la cárcel, y dice que se entera de lo que él estaba haciendo, porque él tenía un grupo de WhatsApp ahí, y los discípulos le mandaban todas las fotos de lo que hacía Jesús. Y entonces dice que envió a sus discípulos, les envió un WhatsApp y les dice, ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar a otros? Oiga, Juan el Bautista estaba en la prisión y se mantenía chateando con sus discípulos. Y los discípulos le mandaban las fotos de Jesús sanando, Jesús restaurando. Ellos le contaban cómo Jesús estaba haciendo todo tipo de milagros. Y ellos estaban entusiasmados, viendo aquí, tomándose selfies con Jesús así, posiblemente. Y Juan lo recibía en medio de la cárcel. Estaba injustamente pasando por una crisis. Y entonces les dice a sus discípulos: vayan a preguntarle a Jesús que si Él es el que tenía que venir o es otro el que tenía que venir. Oiga, está viendo a Jesús obrar en milagros. Y Él le pregunta: vayan, pregúntenle si Él era el Mesías. Háganme el favor, por favor. La pregunta la hizo el hombre considerado como el mayor profeta hasta el momento. Él fue el que dijo, cuando vio a Jesús hacia lo largo, tuvo la revelación, dijo: Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el que el profeta Isaías profetizó que iba a abrir camino. Y ahora, este hombre, habiendo tenido esa revelación, habiendo bautizado a Jesús, es que no estamos hablando de cualquier hombre, estaba preguntando si Él era el verdadero Cristo. Y entonces dice, y Jesús le dice a sus discípulos: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, Juan, ¿sabes qué? Los ciegos están viendo. Los cojos se levantan y andan.
Los que tienen lepra son sanados, los sordos están escuchando y los muertos están resucitando. Y a los pobres se les está anunciando el evangelio. Y entonces da una frase Jesús que ha sido un eco en mi corazón. Y dice: dichoso el que no tropieza por mi causa. Esta palabra, tropieza, viene del griego escandalizo, que es de escandalizar, pero se puede traducir como ofensa. Entonces, insertamos la definición y dice: dichoso el que no se ofende a causa mía. Oiga, Juan había pasado estudiando toda su vida la Biblia, el Antiguo Testamento, y pareciera como que había creado una imagen de Cristo errónea. Pero es que era que los judíos estaban esperando a un defensor político que viniera con espada, con fuego, y que arrasara con todo aquel que fuera pecador y no judío. Entonces, Juan estaba esperando eso, y al ver que Jesús está mientras que él está en una cárcel, y no estoy hablando de la cárcel porque aquí hablamos de las cárceles y son terribles. No, estaba hablando de una cárcel donde era un pozo, un calabozo lleno de todo lo que usted se imagina, menos rico. Está ahí. ¿Y Jesús qué está haciendo? En una boda, cambiando el agua en vino. Jesús le está anunciando a los que no son judíos el evangelio, está sanando a familiares de romanos, está libertando a los que se supone que no se lo merecen. Y Juan, que ha predicado sobre el pecado, está encarcelado. Y entonces es cuando el enemigo le pone posiblemente cosas en su cabeza y le dice: ¿no era que eras el mayor profeta según las palabras de tu Dios? ¿No eras que eras un discípulo querido de Jesús? ¿No eras que venías a abrir camino al Mesías? Ayudas a los que Él ayuda a los que no se lo merece, y tú que estás haciendo todo lo posible por cumplir la ley, ¿dónde estás? Ahora, Juan, aunque él fue el considerado el profeta más grande hasta el momento, él nunca dejó de ser humano. Y entonces habían preguntas en su mente. ¿Por qué? Porque su humanidad lo traicionaba. Y Jesús le estaba diciendo: Juan, yo sé que posiblemente en tu corazón estás ofendido porque pareciera que lo que tienes en la mente, lo que has recibido de mí, de lo que has percibido de mí, no está pasando a tu alrededor. Pero Juan, sé que estás ofendido, pero de todas maneras voy a establecer el reino. Y entonces la expectativa que tenía Juan no estaba siendo llena. Estaré hablando con alguien hoy acá. Muchos han estado esperando el cumplimiento de alguna promesa, de ver algún hijo o alguna hija acá. Y no le digo que por meses, sino por años. Algún milagro y no pasa nada. Y al igual que las hermanas de Lázaro, pareciera como que Dios ayuda a todo mundo, menos algunos de nosotros. Y me pareció curioso que Lázaro, la forma griega es Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Y las hermanas llegaron a decirle: el que tiene el nombre de que Dios es mi ayuda está sufriendo y lo dejaste morir. ¿Le ha pasado eso? Que pareciera que Dios obra a favor de sus vecinos, de las personas, la mayoría de personas que tal vez puedan estar acá, pero sus peticiones parecen como que están de últimas, como que las metieron en la última hoja. Solo a mí.
Milagros que ves en otras personas que posiblemente no veas el mismo compromiso que tienes tú. No solo de venir fielmente, de ofrendar fielmente, diezmar fielmente. Tal vez usted siente que usted le ha abierto las puertas de su casa, usted le ha entregado su corazón, usted se esfuerza por llevar una vida recta y le ha entregado su vida, sus recursos, su tiempo, y no recibes respuesta a lo que estás esperando, ya sea de dolor, de sufrimiento. Inclusive sé que muchos escuchan a otros contar testimonios de provisión, de milagros. Escuchan testimonios de personas que ya tienen a sus familias acá, y tal vez estás pidiendo esto por años, de solamente ver un día a algún familiar acá, y no pasa. Y pareciera que lo único que recibes es silencio. Las hermanas de Lázaro parecía que estaban ofendidas también, al igual que Juan el Bautista. Porque en la cultura judía, donde la amistad se basaba en el honor, el hecho de que Jesús no fuera ni siquiera al funeral de Lázaro, eso las estaba ofendiendo. Culturalmente eso era demasiado. Era una ofensa directa contra la familia. ¿Por qué? Porque Jesús las tuvo que llevar a una desesperación, a una desesperanza total. Porque en una época donde el misticismo romano estaba envolviendo a los judíos y a los cristianos, donde se creía que las personas morían y el espíritu rondaba 3 días alrededor de su cuerpo, pero ya después de eso no había posibilidad para que se pudiera resucitar. Jesús llega al 4.º día, ya cuando no había esperanza de nada, y Lázaro ya tenía 4 días muerto. Y Marta y María clamaron por un milagro a Jesús, y puestas de acuerdo, como dice en la Biblia, puestas de acuerdo, la respuesta parece que fue silencio. Pero ¿qué significa el silencio de Jesús? ¿Cómo interpreta usted el silencio de Jesús? Quizás lo que usted y yo interpretamos como abandono o silencio, Dios lo puede ver como un proceso. Y entonces muchas veces Dios no va a querer o no va a cambiar tu situación, porque lo que quiere cambiarte es a ti. ¿Usted me escuchó? Deseamos que Dios haga algo por nosotros, pero no nos estamos dando cuenta que en nuestra desesperación Dios lo que quiere hacer es algo en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queremos muchos de nosotros es pasajero, y lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, en nuestro carácter, es eterno. Por eso es que la Biblia dice que yo conozco los planes que yo tengo para ustedes, planes de bienestar. Aunque pareciera que las cosas están muy duras, dice el Señor que ya Él conoce lo que es mejor para ti, y no de calamidad, pero no dice para que la pases bien ya. Esto es muy claro. Dice que para darles un futuro y una esperanza. O sea, tienes que guardar la esperanza. Tienes que guardar la esperanza porque la promesa está. La esperanza se guarda porque hay algo que viene. Hay algo que viene. Tal vez no lo estamos viendo, pero la guardo a la esperanza, la atesoro. Pero la forma en que Jesús expresa amor hacia sus amigos y hacia nosotros no es la forma en que muchas veces nosotros esperamos. Y muchas veces, si vemos este pasaje de las hermanas de Lázaro, Dios muchas veces atrasa las cosas, las bendiciones, por amor. Pareciera ilógico desde nuestra perspectiva humana. Pero a veces Dios se demora, número uno,
para aclarar nuestros propósitos, para ver si lo que estamos esperando está dentro de su voluntad o es simplemente un deseo mío. Y número 2, Dios tiene que desilusionarnos muchas veces. ¿Para qué? Para revelarnos qué es lo que hay en el corazón. Pero la desilusión no es algo tan malo. Siempre lo vemos como negativo. Porque ¿qué significa desilusionarse? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Desilusionarse significa liberarse de una falsa ilusión. Ahora la pregunta es, ¿de qué falsa ilusión te tiene que liberar Dios hoy? Porque muchos hemos malinterpretado Juan 3:16 y usted se lo sabe de memoria. Pero el hecho de que Jesús nos ame, lo deje plasmado en la Biblia, eso no nos exime de que nos va a librar de todo sufrimiento. Y Jesús, déjeme decirle que no murió para nuestros problemas personales, sino que Él murió en la cruz para arreglar nuestros problemas eternos. Entonces, con esto no estoy diciendo que Jesús no puede obrar a favor de ti. Con esto no estoy diciendo que Jesús no puede hacer un milagro hoy mismo. No estoy diciendo eso. Pero yo no dependo de que si obre en mí hoy o no. ¿Por qué? Porque la promesa está para algo que viene. Y está. Y sus planes son mayores que los míos. Él va a hacer las cosas mejores de las que yo pienso que van a salir mejor. Yo oro por las circunstancias que me pasan. Yo oro por mi familia. Yo oro por mis crisis para que Dios actúe. Oro con fe. Oro por las circunstancias que ustedes, más de uno me cuenta, y oro para que Dios actúe. Pero eso no va a cambiar mi percepción si pasa o no. Jesús dijo: benditos, bienaventurados, dichosos aquellos a quien no se ofenden a causa mía. Y sé que acá, porque sé que conozco muchos, acá muchos comparten de Jesús. Muchos predican al Jesús sanador y libertador. Muchos oran por otros con necesidades y milagros. Sé que muchos lo hacen, pero muchos de esos que oran no han recibido respuestas aún. Es más, sé que muchas personas te piden que ores por su matrimonio y pareciera como que el matrimonio tuyo se está cayendo a pedazos. Sé que muchos piden que ores por sanidad cuando tienes una enfermedad, un diagnóstico. Sé que muchos te piden que oren por sus familias cuando has estado esperando que una silla de esta sea llena por tu hijo o tu hija. Y además, pasando muchas dificultades de cualquier tipo, usted le puede poner su nombre. Dios sigue insistiendo en que ores por otros. Y ahí es cuando el enemigo entonces empieza a atacar tu fe, empieza a minar tu mente. Y entonces no le creas a Dios. Mira tu realidad, mira lo que está pasando. El sufrimiento lo que hace es empañar la fe. Usted ha visto que cuando usted se baña a veces se empaña el bueno, los que nos bañamos con agua caliente, se empaña el vidrio. Bueno, sí, yo me baño con agua caliente hasta en la playa. Pero pareciera que el sufrimiento empaña nuestra fe y las cosas se ven más lejos, se van viendo más lejos, cada vez más imposible. Y el enemigo viene a poner duda de tu llamado, de tu fe, de la unción que Dios ha puesto en ti, inclusive duda del mismo sentido de la vida. Y al igual que Juan el Bautista, el enemigo mina la fe y la mente. Pero Juan me gusta porque él no estaba tratando de ser validado delante de Jesús. Juan lo que quería era simplemente ver cumplirse la palabra.
Y ahí es donde el diablo quiere llevarnos, a que nos desesperemos, a que creamos que las promesas de Dios no van a llegar, a que se están tardando mucho, a que tus familiares no van a llegar, que cada vez están peor, porque orabas para que estuvieran aquí, pero ahora están en la cárcel, porque tu matrimonio que usted quería que fuera mejor y ahora estás a punto de firmar un divorcio, porque estabas esperanzado en encontrar trabajo y las cosas se pusieron más feas. Te vino un cobro, te llamaron para decirte que los exámenes que te habían hecho hay algo mal. La economía no está como tú estabas esperando, pero la fe va de la mano con la paciencia. ¿Qué dice la Biblia? En Santiago dice que la fe sin paciencia no es fe. Hermanos míos, considérense muy dichosos, muy bendecidos cuando estén pasando por diversas pruebas. Y más de uno dice: te reprendo. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, o sea, cuando se está pasando algo difícil, eso que le está pasando, ¿qué va a hacer? Va a producir paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia? Bueno, ustedes le están levantando de a Dios. Lo que vaya a hacer no es asunto mío. Dice que tienen que considerarse muy dichosos. Dice Hebreos: no sean perezosos. También te reprendo. Más bien imiten a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Y dice el Salmo 40: desesperadamente pacientemente esperé en Jehová. No tiene lógica esperar impaciente. Eso no es fe. Y entonces dice el salmista: pacientemente esperé. ¿Por qué esperé? Porque Jeremías dice que viene un futuro y una esperanza y que sus planes son mayores que los míos. Entonces pacientemente esperé. Y entonces Él se inclinó a mí y oyó que una vez lo dije nada más, y oyó mi clamor. El clamor es una oración repetitiva que viene del corazón, insistente. Y número 2, el sufrimiento nos vuelve la mirada hacia el cielo, porque la vida tiene una forma muy sutil de envolvernos en el día a día y nos hace que perdamos la mirada hacia el cielo. Y el sufrimiento Dios lo va a usar para que recordemos dónde está puesta nuestra mirada en este momento. ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, por lo menos yo sí. ¿Se ha puesto a pensar cuál fue el aguijón de Pablo? Hay muchas teorías, pero siguen siendo teorías. El que le llega y le diga: ¿fue esto lo que le pasó a Pablo? No, está muy raro. Son teorías. Pero ¿saben por qué Pablo no dijo cuál era su aguijón? Lo que a él le molestaba. Pablo dejó un espacio en blanco para que usted y yo pudiéramos identificarnos, y que usted y yo pudiéramos poner en ese espacio en blanco nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos o nuestras luchas. Lo importante no era saber qué era el aguijón que se le fue puesto a Pablo. Lo importante fue saber cuál es el propósito, porque dice que para que no me exaltara demasiado. ¿Por qué? Por las grandezas de las revelaciones. ¿Quién había recibido cantidad de revelaciones? Y fue el apóstol Pablo. Gran parte del Nuevo Testamento, las revelaciones que él las recibió, ningún otro lo ha recibido. Y entonces dice: para que no me exaltara demasiado a causa de todo lo que Dios había hecho, puesto en mí, entonces se me clavó un aguijón, una espina, dicen otras versiones, en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee.
¿Qué te está pasando? Y no deje que yo me enaltezca. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo este sufrimiento para que yo no me haga muy orgulloso. Este aguijón llegó para que cuando yo crea que yo soy alguien, para que cuando crea que yo soy muy carga y lo he logrado todo con mi esfuerzo, para que cuando yo crea que soy demasiado talentoso y muy capaz, ese aguijón fue puesto para recordarme que debo depender de Dios en todo momento y no en mis talentos, no en mis habilidades. Que tengo que depender de Dios y no de mis fuerzas. Que tengo que depender de Dios y no de mi capacidad, no de mi sabiduría, no de mi inteligencia. Tengo que depender de Dios. El sufrimiento en ocasiones sirve para que pongamos nuestra mirada hacia el cielo. Dicen los Colosenses: concentren su atención en las cosas de arriba. Lo que usted tiene que estar pensando en todo momento como prioridad son las cosas de arriba, no en qué carro se va a comprar. Eso lo puede hacer después. De primero preocúpese porque sus metas estén puestas arriba. Y el sufrimiento entonces va a hacer que se convierta en un clamor hacia el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca va a ser indiferente al clamor de su pueblo. ¿Usted ha tenido en algún momento que orar por un problema así bien heavy? ¿En algún momento ha tenido que orar por algo bien duro? No estoy hablando de su esposo. Su esposo no es un problema, fue su decisión. ¿Usted en algún momento no ha tenido que clamar a Dios por algo? No lo ha tenido que hacer. Señor, si no intervienes conmigo con respecto a esto que me está pasando, siento que muero. ¿Alguien nunca ha hecho esta oración? Señor, si no traes a mi familia, siento que ya no voy a poder más. Si no intervienes en esto, Señor, voy a desfallecer, voy a tirar la toalla. Son esas ocasiones donde el Señor escucha esa oración y dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Qué dice Éxodo? He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de mis explotadores, y he sabido de sus angustias. El Señor no es indiferente a su pueblo. El Señor no es indiferente a tu necesidad. Dios no es indiferente. Pero en medio de tu sufrimiento, en medio de lo que sea que estés pasando, tienes dos opciones: o te echas a morir o clamas a Dios. ¿Y sabes cuál es la respuesta que Dios le dio a esto? He descendido para librarlos. Aleluya, aleluya. Pero lo que me llama la atención acá es que Dios no está diciendo: no es que te voy a mandar un profeta, no es que tu líder te va a dar la respuesta, no es que el pastor tiene la respuesta. Dice: yo mismo voy a descender para ayudarte. Aleluya, aleluya. El sufrimiento que has tenido ha llegado a mi presencia. Tus lágrimas por tu familia ha llegado a su presencia. Las lágrimas de tu dolor ha llegado a su presencia. Las lágrimas de muchas madres, que me conmueve mucho. Muchas madres que están esperando a sus hijos, ha llegado a la presencia de Dios. Eso que tanto te duele, ha llegado a la presencia de Dios. El Señor dice: el clamor de mi pueblo ha llegado a mi presencia. El Señor no es indiferente a su pueblo, porque el Señor quiere recordarte la verdad más grande que puedas escuchar
estar solos. No nacimos para crecer y sufrir solos. Hay personas que posiblemente en línea nos estén viendo que tienen que salir de la soledad. Hay personas que necesitan escuchar esto. Necesitas volver a congregarte. No puedes vivir ya en una iglesia virtual. Hablo de las personas que se les facilita venir acá o a otra iglesia. Las personas del exterior lo pueden tomar distinto. Pero la iglesia virtual no existe. Dios no hizo una iglesia virtual. Y lo digo con mucho amor. Y yo sabía que hoy, porque tengo semanas de estar con eso, porque muchas personas me he topado en distintas ocasiones, me las he topado y sienten pena porque no han vuelto. Y eso me da dolor, me da compasión. Y he tenido esa carga en mi corazón. Así que déjame decirte que la iglesia virtual no existe. Usted tiene que aceptar que está herido o que está herida. Y que lo que estamos haciendo, al no expresarlo, al no verbalizarlo, al no compartirlo en comunidad, lo que estamos haciendo es chinear el dolor. Está haciendo que crezca y crezca. Lo estamos amamantando. Y sé que muchos se han aislado con el propósito de no ser más herido o herida, pero eso los ha hecho que el caparazón se vuelva más fuerte. Y déjeme decirle algo también, que conozco y sé en mi corazón que hay muchas personas que están ofendidas por algo que les hicieron, inclusive en esta iglesia. Personas que tal vez ya no están ni aquí y te ofendieron, o personas en tu iglesia te ofendieron y no volviste. Y déjame decirte que te pido perdón en representación de todas esas personas que no te pidieron perdón y no se disculparon contigo. Y que te invito a que te vuelvas a congregar, porque Jesús nos hizo para que pudiéramos sanar las heridas juntos como iglesia. Así que te invito a que salgas de esa soledad, porque Ciudad de Dios somos una familia que cumplimos la palabra de llevarnos las cargas unos con otros. Así que te pregunto, ¿con quién estás compartiendo tu soledad? ¿Con quién estás compartiendo tu sufrimiento? Te animo a que salgas de ahí, porque aunque estés sufriendo, sigue siendo amado, no solo por Dios, sino por la comunidad que está acá representada. Y voy cerrando con esto. Tener fe en momentos fáciles de victoria, eso es fácil. Cuando estamos adorando y alabando al Señor, eso es fácil. A todo mundo se le hace fácil eso. Pero cuando alguien te ha hecho daño, ahí se revela cuál es tu verdadera fe. Cuando recibes una mala noticia, sale a relucir tu verdadera madurez espiritual. Cuando te dan un diagnóstico, cuando tu matrimonio no está bien, cuando piden el divorcio, cuando llega una carta del banco, cuando recibes la carta de un mensaje de una pérdida de algún familiar, ahí va a salir cuál es tu verdadera espiritualidad. No cuando estás en victoria. Y posiblemente sé que muchos acá, no estoy diciendo que todos, pero posiblemente haya personas que están arrastrando el dolor de algo que no han podido soltar, que no han podido entregárselo a Dios, y todavía se siguen preguntando ¿dónde estuvo Dios en esa ocasión? Pero tener fe cuando la crisis toca la puerta, cuando el mundo se viene abajo, eso es difícil. Y cierro con este pasaje, porque a mí me gusta que la Biblia nos explique.
Yo no tengo la habilidad para explicar las cosas. A mí me gusta que la Biblia nos explique. La Biblia que traía. Dice: por ese tiempo Ezequías se enfermó grandemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir y no te vas a recuperar de esta enfermedad. Oiga, si conocen un profeta como estos, no lo traigan a la iglesia. Dios puede usar el sufrimiento para que sepas de qué está hecha tu fe. Porque ¿cómo estamos respondiendo nosotros en los momentos de crisis? Examínese un segundo. Los últimos momentos de crisis, ¿cómo lo has pasado en tu fe? ¿Cómo ha sido? ¿Sabes qué hizo Ezequías? Oró a Dios. Antes de cualquier cosa, antes de contarle a tu líder, al pastor, al profeta, a lo que usted quiera, ore a Dios. Ore a Dios. Dice que Ezequías, dice que cuando Ezequías escuchó el mensaje, dice que volvió su rostro hacia la pared y dice que oró al Señor. ¿Y qué fue lo que Ezequías le dijo al Señor? ¿Qué es lo que se hace cuando uno está sufriendo y clama al Señor? Dice que Ezequías le dijo: Señor, acuérdate que yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. O sea, eso lo está diciendo una persona que conoce a Dios, que conoce cómo agradar a Dios, que conoce su palabra, y entonces me conduzco de acuerdo a eso. Señor, he hecho todo lo posible. Señor, tal vez no he sido perfecto, pero he sido fiel. Tal vez he metido las patas, pero he sido fiel. Me ha costado un mundo, pero he sido fiel. Y Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué escribió? ¿Sabes qué dejó plasmado Ezequías que me ha llenado, me ha impulsado a seguir clamando? ¿Sabes qué dice? En Isaías dice, él dejó un escrito donde le escribe a Dios, y una de sus versículos, de sus frases dice: los que descienden al sepulcro no te pueden alabar. En otras palabras, Señor, si dejas que este sufrimiento termine conmigo, no van a ver quién te alabe, no va a haber quien te adore. Ahí te lo pongo, Señor. Si no acudes a mi sufrimiento, no vas a tener un hombre más que te alabe. En otras palabras, Ezequiel lo que está diciendo: Señor, el único motivo que tengo y que vivo es para adorarte. Pero si muero, no te voy a poder adorar. Solo los vivos te pueden adorar. Y entonces dice que no había salido Isaías del patio central. Había salido, pero no se había ido totalmente. Y dice que cuando llegó la palabra del Señor, dice que él iba caminando y le llega la revelación y dice: no, Isaías, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así le dice el Señor, Dios de su antepasado de David, y dice: he escuchado tu oración. El Señor te dice hoy: he escuchado tu oración, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Y sabes qué dice? Voy a sanarte, voy a sanar tu corazón, voy a sanar tu cuerpo, voy a sanar tu alma, voy a sanar tus emociones, voy a sanar tu crisis, voy a sanar tus finanzas, voy a sanar tu familia. Aleluya, aleluya. He escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para ayudarles. El Señor no es indiferente al clamor de su pueblo.
Así que lo que mejor podemos hacer usted y yo es clamar. No es lo único, es que es lo mejor, es lo primero. Clamar, 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 clamar.